Bien, hermanos, vamos a hablar hoy del liderazgo. Hemos hablado, si van recordando, de los síntomas de una iglesia enferma, enumeramos los síntomas, y luego hemos estado enumerando los principios. Una iglesia que se revitaliza es una iglesia en el Evangelio, y hablamos del Evangelio y explicamos algunas cosas, incluyendo un método de evangelización como sugerencia. Luego el doctor Ucán ha disertado en los últimos 2 días sobre la oración. Una iglesia que se revitaliza necesita ser una iglesia de oración, y él disertó sobre el asunto. Y el día de ayer hablamos de la palabra. Solo una iglesia que predica la palabra se revitaliza. Bien, no vamos a tener tiempo de terminar. El día de mañana el doctor va a disertar sobre la visión y la misión y la importancia de estos aspectos. Yo voy a disertar hoy sobre el liderazgo, pero nos va a hacer falta hablar del discipulado, y teníamos una conferencia sobre qué hacer y una sugerencia de 10 estrategias. Eso no va a dar tiempo, así es que yo voy a dejar las conferencias escritas, o a ver si después nos ponemos de acuerdo y nos grabamos por YouTube, por Zoom. El chiste es que las puedan ver, ¿verdad? Para que completen el círculo de lo que hace falta. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites estar aquí. Queremos revitalizar nuestra iglesia y queremos hacerlo en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la multiplicación de líderes. Un buen liderazgo guía a las personas en el camino correcto. Un mal liderazgo guía a las personas en el camino equivocado. Pero de cualquier manera, las personas siempre son guiadas. Así que cuando hablamos de líderes, no me estoy refiriendo solo a los pastores y a los presbíteros, porque eso es bien cómodo para todos nosotros, ¿ok? Porque nos encanta, eso nos encanta. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema es que no sabemos lo que sigue. Y lo que sigue dice, todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Que las cosas viejas pasen y que se hagan nuevas. ¿Estamos bien? En el contexto del pasaje. Quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio. Pastores, presbíteros y diáconos y los demás nos lavamos las manitas. Pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, si alguno está en Cristo, al que está en Cristo, esa es nueva criatura. Si es nueva criatura, Dios hizo el cambio. Esto proviene de Dios. Y a todos los que son nuevas criaturas, los que las cosas viejas pasaron, los que se hicieron nuevas, ¿qué incluye esto? A los pastores, a los presbíteros, a los diáconos, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los que se convirtieron hace 2 días, el día de ayer y los que lo harán hoy. Todos los cristianos, a todos se les dio el ministerio de la reconciliación. La palabra griega en ese pasaje es diaconía. Se podría traducir, y Dios nos dio la diaconía de la reconciliación. La palabra diaconía se puede traducir como servicio, distribución, administración, servicio o diaconía. Me encanta hacer el juego de palabras porque ayuda. Y Dios nos dio la distribución de la reconciliación. Y Dios nos dio la administración de la reconciliación. Y Dios nos dio el servicio de la reconciliación. Eso ayuda a nuestra mente. Entonces, siempre vamos a guiar a alguien si somos cristianos. Porque nuestro llamado no es a ser compañeros de un partido político, porque no somos un partido político. Somos discípulos. Todos somos discípulos. Y en la iglesia del Señor no existen rangos. Todos son soldados rasos. ¿Estamos bien?
Entonces, sino a todos se nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24. Así que es importante entender que Jesús mismo dijo, y si el ciego guía al ciego, ambos irán al hoyo. Por cierto, los líderes ejercen un impacto en las personas, que una iglesia no puede ser revitalizada sin tener líderes que sean discípulos. No hay manera de que la iglesia se revitalice si no hay discípulos. De arriba hacia abajo en la pirámide, pastor, presbíteros, diáconos, líderes de mujeres, líderes de hombres, mujeres, niños, todos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿dónde están los buenos líderes? En la actualidad, la iglesia ya no tiene más un liderazgo en la sociedad, ni tampoco producimos líderes para la sociedad. Ni siquiera estamos produciendo una cantidad suficiente de buenos líderes para las iglesias porque estamos teniendo un déficit de pastores. Hay iglesias sin pastores. Al contrario, eso en México, ¿verdad? Al contrario, muchas iglesias en la actualidad están recibiendo líderes del mundo que el mundo ha producido para que calcen con las normas, con sus normas para la iglesia. Y estamos convirtiendo a los líderes del mundo en ancianos y diáconos con un cursito de capacitación de 3 semanas. Así que tenemos que invertir el proceso. Debemos de definir qué es liderazgo para el mundo y qué es el liderazgo para la iglesia. Debemos desplegar líderes no solo para la iglesia, sino líderes para la comunidad de negocios, en el gobierno, en las escuelas, en los gremios, en las artes, en la industria, en el espectáculo. Si nosotros no producimos líderes cristianos que ocupen esos puestos en la iglesia y en la sociedad, el mundo se encargará de cubrir los puestos de liderazgo, incluso en nuestras iglesias. Para que nuestra iglesia pase desde las brasas a las llamas, debemos juntos desarrollar líderes que desplieguen a la iglesia en una obediencia al Señor. Todos tenemos el concepto de las brasas o donde hubo brasas hubo llamas en el pasado. Y yo los he escuchado. No, hombre, hermano, es que antes éramos 450. Ahora somos 150. Son 150, hermanos. Si aquí hubo brasas, aquí puede volver a haber llamas. Pero necesitamos generar el avivamiento. Lo que debemos hacer intencionalmente es formar líderes con un propósito claro y con mucho trabajo. Los buenos líderes no aparecen de la nada. Deben de ser formados, capacitados y producidos. Pero cuando lo son, sus vidas y ministerios llevan fruto abundante para la gloria de Dios en la iglesia y en el mundo entero. Hemos dejado de producir líderes. La historia de la iglesia mexicana, que es la que yo me sé, asumo que los pastores aquí les pueden enseñar la historia del presbiterianismo chileno. Pero en la historia de la iglesia presbiteriana, los presbiterianos cuando llegan a México, llegan abriendo escuelas. El presidente Juárez, de esa época, 1850 y tantos, decide invitar a los protestantes a México. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente que piensa que Juárez era protestante. No lo era. Juárez era masón, no era protestante. Pero Juárez creía que la educación cambiaría a su pueblo. Él fue un indígena que se educó, fue abogado y llegó a ser presidente de México. Y este hombre creía que si su pueblo aprendía a leer y a escribir, su vida cambiaría. Y Juárez invitó a los presbiterianos, a los bautistas,
a los metodistas, a los anglicanos, a los luteranos a venir a México porque eran la religión del libro. Y lo que las misiones protestantes llegaron a hacer a México es abrir escuelas para enseñarle a leer y a escribir a las personas el libro, porque el libro cambiará sus vidas. Bueno, Juárez no llegaba hasta allá, pero nosotros creemos que sí. Amén. Y entonces se inauguró el tren del puerto de Veracruz a Ciudad de México. Y en ese viaje, en el primer viaje del tren de Veracruz a Ciudad de México, es la fecha en la que los misioneros oficialmente entran por Veracruz en 1872 y hacen el primer viaje en el primer tren de pasajeros Veracruz, Ciudad de México, con el presidente Juárez, su gabinete, muchos invitados, seguramente hasta algunos clérigos católicos, pero los primeros protestantes oficialmente entran a México y se establece escuelas presbiterianas, bautistas y metodistas. Creo que lo platiqué ayer o antier. La primera escuela normal donde se formaban maestros en México era la escuela presbiteriana normal de maestros. Todos los maestros que enseñaban en las escuelas en México eran educados en las escuelas, en la escuela presbiteriana normal. Había escuelas presbiterianas para señoritas y para varones. Moisés Sáenz Garza fue el primer secretario de Educación Pública presbiteriano ejercido de este movimiento. Pero hemos dejado de formar líderes. Y hoy no tenemos un secretario de Educación presbiteriano. Bueno, no creo que tengamos un director de algo en algún lado. ¿Por qué? Porque hemos dejado de formar líderes. El tipo de liderazgo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un buen liderazgo? El tipo de liderazgo que necesitamos en la iglesia se puede definir claramente en 3 principios o axiomas. Primero, los buenos líderes aprenden del pasado, pero no viven en él. 1. Los buenos líderes aprenden del pasado, pero no viven en él. Segundo, los buenos líderes viven en el presente, pero no se ajustan a él. De esta manera, ellos son termostatos en vez de termómetros. Los termómetros simplemente reflejan la temperatura del medio ambiente, mientras que los termostatos cambian el medio ambiente. Tercero, los buenos líderes miran hacia el futuro, pero no lo esperan, caminan hacia él. Así que otra forma de definir al líder es por lo que hace. Escuche, un líder ejerce influencia sobre otros para que logren eficazmente una misión definida y en conjunto. Repito, porque esta es nuestra definición y quiero que la note. Un líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida y en conjunto. Lo voy a repetir una vez más. Está grabado, ¿verdad? Está grabado 3 veces. Un líder ejerce influencia. Es decir, un buen líder es el que influye en otros. No es el que lo hace todo. Vamos a hablar de eso. Un líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida. El doctor va a disertar sobre visión y misión y eso va a ser muy importante mañana. Y luego termina la definición y en conjunto. Yo no creo que acabemos ni siquiera esta conferencia hoy. Voy a tratar de avanzar lo más posible y voy a caminar sobre esta definición. ¿Vamos bien? Pero si no acabo, la conferencia está completamente escrita. La van a poder todos van a poder tener todo por escrito. Yo voy a entregar todas las conferencias por escrito. El doctor Ucán va a entregar todas sus conferencias. Todo lo van a poder tener todo por escrito. ¿Ok? Hay grabación y lo pueden ver una y otra vez. Y por WhatsApp vamos a dejar nuestros números y nuestras cuentas bancarias para que hagan las preguntas ya con un pequeño costo, pero cobramos $1 el minuto. ¿verdad? Muy bien. Ahora, sigo aquí.
Lo que sigue a continuación es el desarrollo de esta definición y vamos a ir trabajando con ella. 1. Hablemos de la influencia de los líderes cristianos. El liderazgo, por definición, significa influencia. Pero para que sea verdaderamente una buena influencia, debe de ser una que viene de Dios y que dirige a los otros a Dios. Esto es fundamental. La verdadera influencia implica que viene de Dios y que dirige a los otros a Dios. Entonces, ¿cómo influye el líder cristiano en otros para que sean mejores cristianos? Porque esa es nuestra chamba, ¿ok? De todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Voy a enumerar. Número 1, la educación. En el versículo más importante de las Escrituras sobre el desarrollo de líderes, el apóstol Pablo le pide a un discípulo. Voy a citar 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está enseñando a Timoteo lo que dice la Escritura, lo que significa lo dicho y lo que implica en su vida y en su ministerio. Además, él nunca deja de enseñar porque la gente aprende por medio de la instrucción. De la misma manera, los buenos líderes en la iglesia siempre están enseñando a otros acerca de los caminos del Señor. Esta es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Un líder cristiano enseña constantemente. La educación es importante. Es importante que los pastores continúen educándose. Es importante que los pastores que ya terminaron una licenciatura terminen una maestría, terminen una maestría en divinidad, terminen un doctorado en ministerio, terminen un doctorado en educación, en teología. Es importante que estudien, pero es importante que enseñen como un estilo de vida. 2, la personificación. 2, la personificación. Los buenos líderes también ejercen influencia sobre otros, personificando personalmente las verdades que enseñan. Las personas aprenden más por la imitación. Le pongo el ejemplo. Yo era pastor en una iglesia donde teníamos 12 ancianos, 12 diáconos, una sociedad femenil como de 80 personas, 700 personas en el culto público, 700 personas en congregaciones y misiones, una iglesia enorme. Y teníamos un problema de finanzas porque éramos 2 pastores de tiempo completo. No le voy a decir cuánto ganamos, pero ganamos bien. Y estaban preocupados. Entonces el otro pastor, yo no era el pastor principal, el otro pastor era el principal. Nos pusimos de acuerdo y explicamos al consistorio que pues hay que trabajar sobre el diezmo. Había quien insistía que había que predicar sobre el diezmo. Hubo una discusión larga y tendida con los 12 oficiales y los 2 pastores sobre la enseñanza del diezmo. Había quien no estaba de acuerdo con el diezmo, había quien daba una cuota, había quien daba más del diezmo, había todas las opiniones. No voy a tratar el tema, ¿ok? Para que no vayan a entrar y no vayan a preguntar después, ¿ok? Pero el punto, por eso lo preguntan con sus pastores. Pero el punto es este: decidimos personificar la enseñanza. Y entonces, el primer domingo del mes, pusimos una canasta grande. Se leía el pasaje bíblico y entonces los 2 pastores presentaban sus sobres de sus diezmos. Los 12 ancianos presentaban su sobre de su diezmo. Los 12 diáconos presentaban su sobre de su diezmo. Y después, la sociedad de varones presentaba su diezmo. La sociedad femenil presentaba su diezmo. La sociedad de jóvenes presentaba su diezmo. La sociedad de intermedios presentaba su diezmo. El club infantil presentaba su diezmo. Y ahora sí, vengan los demás. Y entonces empezó a fluir abundantemente. Nuestro presupuesto
anual en esa iglesia era de $1,000,000, como $250,000, más o menos. Todo salía de ahí. Y cuando yo me retiré de esa iglesia teníamos un déficit de más de $1,000,000 mexicanos, ¿no? Divídanlo entre 20 y le salen los dólares, que es nuestra conversión. Y Dios empezó, y nunca predicamos sobre el diezmo. El ejemplo, ver a tus pastores entregar su diezmo. No sé cómo sea aquí. Los pastores en México diezman al presbiterio. ¿Ok? Bueno, aquí también. Entonces el tesorero recibía los sobres de los pastores, pero iban al presbiterio. Se presentaban en el culto para modelar y personificar la enseñanza. Los diáconos, los ancianos, todo el mundo. Ese es el proceso. Un verdadero liderazgo hace esto de manera poderosa. Tercero, el facultamiento. Facultamiento. Aquellos que ejercen influencia sobre otros no solamente personifican las verdades que enseñan, sino también facultan a otros para que las hagan. La inspiración y la motivación son buenos comerciales. Ahí va el ejemplo. En esta iglesia hacíamos como unas 400 visitas al mes. Yo hacía 8 visitas al mes. Pero exactamente seguimos el mismo modelo. Como en una iglesia todo el mundo quiere ser visitado. Pero imagínese una iglesia donde hay 700 miembros, pues divídelo entre 5 y le sale el número de familias promedio. Le puedes dar la vuelta todo el año y no acabas. Más los enfermos, más las urgencias, no das abasto. Entonces lo que hicimos es personificar un modelo de visita pastoral. Les entregué, porque hay un material de libros de desafío para ancianos gobernantes de capacitación. Si lo tienen, si no lo tienen, me lo piden, yo lo tengo por ahí en PDF. Hay una sección, como unas 8 paginitas sobre la visita pastoral. Imprimí las 8 paginitas y se lo di a un anciano. Léelo y tienes 2 opciones. Lo lees y me presentas un resumen por escrito, o lo lees, me invitas un café y me platicas lo que entendiste. Todos me invitaron a un café, ¿verdad? Que era mi forma de, a ver si corto una flor de tan árido jardín, ¿verdad? Y entonces, lo que sigue es un proceso de personificación y de facultamiento. Vamos, el anciano y yo, programo 8 visitas. Yo le entrego al anciano un bosquejo de lo que vamos a hacer en la visita. La introducción, número 1, 2, saludo, 3, quitar los distractores, 4, leer el pasaje bíblico, 5, la reflexión, y se la entrego escrita. 6, oración por la familia. 7, nos despedimos o nos dan de comer, lo que suceda primero. Sí, claro, porque si nos dan de comer nos quedamos, ¿verdad? Yo lo hago todo, pero él se va a encargar de eliminar los distractores. Si hay un niño llorando, lo agarras y te sales. Y tal vez no vas a aprender, pero yo voy a poder explicar. ¿Vamos bien? Visita 1, visita 2, visita 3, visita 4, el anciano va y mira. Visita 5, el anciano lee el pasaje y quita los distractores. Visita 6, el anciano lee el pasaje y hace la oración. Visita 7, el anciano lee el pasaje, da la explicación, yo hago la oración y quito los distractores. Visita 8, yo voy de mirón. ¿Se entiende? Yo miro. Y entonces, si yo creo que faltan visitas 9 y 10 para reforzar, yo voy de mirón. Y entonces repetimos el proceso, pero él ya está facultado para entrenar a otro. Y él repite el proceso, en este caso lo hacían con un diácono, y yo agarraba otro anciano. Yo hacía 8 visitas a la semana, nada más. Yo visitaba 2 días en la semana. 4 visitas un día,
4 visitas el otro día, porque como te dan de comer no hay estómago para aguantar más visitas. Claro, sí, en el sur de México te dan de comer, así es que entre tome aquí, tome allá. Aprendí de un pastor antiguo de cargar unos toppers. ¿Se entiende la frase? De cargar unos toppers. No, ahora no tengo hambre, pero échamelo aquí, hermana, me lo voy a llevar. Sí, claro. Para la semana, ¿verdad? Para el lonche de mañana. Y entonces llegó el momento que los 12 ancianos, los 12 diáconos, hombres, mujeres, jóvenes, están haciendo visitas siguiendo un modelo de facultamiento. El pastor tiene que ser el ejemplo, amén, pero el pastor no lo puede hacer todo. Los presbíteros tienen que poner el ejemplo, amén, pero no lo pueden hacer todo. Tienen que facultar. Todo en la iglesia se puede hacer así, todo. Ahora, esta es una regla que la digo yo, no la dice el Señor, pero anótenla. En la iglesia no se hace nada que solo yo puedo hacer. En la iglesia no se hace nada que solo yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el día que se muere el santo Esaú Reyes, se acabó la sémola en el desayuno. Claro, nadie va a querer comer sémola porque le encantaba al pastor. No me van a dar sémola, no me gusta. Que quede claro, para que quede claro, que quede en la grabación, no sémola. ¿Estamos bien? Ni charquicán tampoco, el charquicán chileno, porque el boliviano me encantó. Bien, bueno, lo siento, ahí sí les ganaron. Gol para Bolivia. Bien, facultamiento, ¿se entiende? Así se hace todo. Ahora, obviamente hay alguna época en el proceso de la plantación o de la revitalización que el pastor tiene que hacer cosas porque no hay quien lo haga. Pero tiene que ir enseñando, tiene que echar un ojo a quien le enseño. ¿Estamos bien? Porque entonces es increíble cómo se pueden hacer estas cosas. Por ejemplo, en la plantación de iglesias, cuando llega gente nueva, pues yo anoto su teléfono y yo le llamo entre semana. Pero si ya tengo una iglesia y tengo otras cosas que hacer, Anita es la que se encarga de ver quién llegó nuevo, de apuntar el teléfono y de hacer la llamada de seguimiento. Y Anita le reporta a alguien más, y ese le reporta a alguien más, y entonces yo tengo un resumen de todo. El domingo en la mañana yo tenía una lista de todas las familias que visitaron y una lista de motivos de oración que se entregaban a los ancianos por mano, porque los ancianos tienen que orar por su iglesia. Facultamiento. Número 4, evaluación. Por último, los que ejercen influencia sobre otros deben permanecer conectados para que animen a los que han hecho bien e identifiquen las áreas que necesitan mejorarse. Un buen líder no se da el lujo de solo observar a su gente en el desempeño y regañarlos. Un buen líder es el que cuida la vida de sus ovejas, evalúa, afirma, anima, celebra sus tareas. Esto demuestra que el líder está interesado no solo en la misión, sino que también está interesado en las personas. Este es un problema que nos pasa a los cristianos presbiterianos de México. Nos encerramos en nosotros mismos, somos felices en nuestra burbuja de nuestras 4 paredes y a veces llega alguien, estuvo con nosotros, pero no supimos que llegó. Pasa en México. Y nadie pregunta. No hay un proceso de evaluación. Todo en la iglesia puede ser evaluable. Todo. Todo se puede mejorar. ¿Ok? Entonces es importante. Por ejemplo, obviamente el sermón, se supone que para eso están los presbíteros en la iglesia. Los presbíteros evalúan el sermón del pastor. No porque sepan más que el pastor. Porque el pastor tiene educación teológica a nivel universitario. El pastor estudia griego y hebreo. No solo es un hombre consagrado al Señor, sino su preparación debe de ser a nivel universitario y más. Pero es importante en ese proceso que haya un proceso de evaluación de todo. ¿Para qué? Para que estemos presentes, porque si a mí se me duerme alguien y se me muere,
Yo no creo poderlo resucitar. Porque a Pablo se le murió uno y lo resucitó, ¿verdad? Y lo sentó otra vez para que escuchara el sermón. Pero si usted se muere, pues le haremos la lucha, ¿verdad? Pero no creo que tengamos ese don. Muy bien. Otra vez, quiero ir con la definición, porque estamos hablando de influencia. Definición de liderazgo. Un líder ejerce influencia sobre otros. Eso es lo que acabamos de ver ahorita. Para que logren eficazmente su misión definida y en conjunto. Entonces ya vimos el asunto de la influencia. Ahora vamos a ver un segundo aspecto. La eficacia de los líderes. Dijimos que el líder es quien ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida. De eso vamos a hablar ahorita. Una forma de describir la eficacia de un buen líder, es decir, que él y los que lo siguen aprenden a hacer lo correcto de la manera correcta, en el tiempo correcto, por las razones correctas. Lo voy a repetir, ¿ok? Porque esto es importante. Un buen líder es aquel que identifica lo que él tiene que hacer y los que lo siguen, para que aprendan a hacer lo correcto de la manera correcta, en el tiempo correcto, por las razones correctas. Eso es importante. Vamos cosa por cosa. 1. Un buen líder sabe cómo hacer lo correcto. El estar siempre ocupado no es garantía de eficiencia. Por cierto, la mayoría de los que vivimos en el ministerio estamos siempre demasiado ocupados. Y si están aquí las esposas de los pastores, ellas no nos dejarán mentir. Es mentira que un pastor trabaja 40 horas a la semana. Si trabajáramos 40 horas a la semana, es imposible. Un sermón lleva en promedio entre 14 y 18 horas preparar, y ese es medio tiempo. Y un pastor no prepara un sermón. A veces quieren que prepares 3 o 4, y eso requiere mucho tiempo. Aparte quieren que visites, que vayas a ver al enfermo. Hay pastores que abren la iglesia porque no hay guardatemplo. Y amablemente el pastor hace el trabajo que deberían hacer los diáconos. ¿Se acuerda? Facultamiento. Trabajemos en eso. Debemos estar ocupados haciendo lo correcto. Una vez escuché decir a alguien en el mundo empresarial: usted puede que sea el mejor escalador de escaleras del mundo, pero si su escalera no está apoyada en la pared correcta, no le va a servir de nada. Tenemos que estar ocupados haciendo lo correcto. Voy a explicar esto que es muy sencillo, pero que es importante. En su mente, dibuje una hoja en blanco y póngale una cruz a esa hoja en blanco. Esto se enseña en administración de empresas. Y quedan 4 cuadros. Urgente, no urgente, importante, no importante. Y puedes hacer una lista de tus cosas urgentes, de tus cosas importantes, de tus cosas no urgentes, de tus cosas no importantes. Ahí les va un ejemplo cotidiano. El recibo de la luz o la factura de la luz. Si yo la pago antes de su fecha de vencimiento, es una cosa importante, no urgente. Si yo la pago un día después del vencimiento, es una cosa urgente, no importante. La gran mayoría de los pastores en México, que quede claro, pasamos haciendo cosas no importantes, muy urgentes. Pero deberíamos de estar haciendo cosas importantes, no urgentes. ¿Queda claro? No es sencillo, ¿ok? Porque siempre hay algo por lo cual hay que correr en la iglesia. Pero es importante. No llore, hermano. Esto lo vamos a arreglar en el segundo punto. Punto número 2. Los buenos líderes también hacen lo correcto en el tiempo correcto y lo hacen por razones correctas. Lo repito. Los buenos líderes también hacen lo correcto en el tiempo correcto
y lo hacen por las razones correctas. Esta última característica de la eficiencia es de mucha importancia para el líder cristiano, porque Dios está tan interesado en nuestras motivaciones como lo está en nuestros resultados, si no más. Y nunca debemos de menospreciar la motivación. La motivación es sencilla. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La gloria de Dios es la motivación que debe de mover a todo líder. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 2 Corintios 5:9: por tanto, procuramos también estar ausentes o presentes, serles agradables. Sí, agradables. Ser un líder es hacer las cosas correctas en el tiempo correcto por las razones correctas. Y entonces, exhortar, amar, cuidar, proteger, debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, a veces, eso pasa en México. A veces los pastores estamos preocupados por lo que el hermano va a decir. Y si yo estoy preocupado por lo que el hermano va a decir en vez de cuál es la gloria de Dios, pues ya se arruinó el asunto. Ahora, eso no quiere decir que lo que le voy a decir al hermano lo haga bestialmente. El que yo tenga la razón, porque puedes tener la razón, no quiere decir que puedes decir la verdad tal cual. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Y la Biblia dice que tiene que ser con honor, con respeto y con cuidado. Hay todo un curso que se puede enseñar sobre pacificadores. Sí importa el modo, sí importa la forma, sí importa el tono, porque somos hermanos. Porque la gente del mundo se va a enamorar de la iglesia por la forma en la que nos tratamos. Y si nos tratamos feo, porque tenemos la verdad, pues la gente del mundo no se va a quedar. Estábamos platicando hoy en la mañana con Gabriela, ¿verdad? Tú vas a una tienda, te maltrata la muchacha, ¿vuelves? No vuelvo, camino 3 cuadras más, está más caro 3 cuadras más, pero me dicen papi. Claro, allá soy papi, voy allá. Claro, en México cuando vas a un mercado, ¿se entiende un mercado? Cuando vas a un mercado en la sección de comidas, en México es bien común. Papito lindo, ¿cómo estás? Te sirvo. Y cuando vienes a ver ya tienes el plato de comida enfrente. Y pues te dijeron, papi chulo, yo voy solo, el 14 de febrero voy al mercado para que me chulen. Sí, claro. Papi, ¿cómo estás, chulito? Ya voy por mi dosis, ¿verdad? Sí se entiende lo que quiero decir. Es importante. Ahora, sí importa el modo, sí importa la forma, sí importa el lugar y la hora. El lugar y la hora. Fíjense, bueno, voy a poner otro ejemplo porque aquí cabe. Los padres con hijos adolescentes. ¿Quieres hablar con un adolescente? Dele de comer. Claro, ¿verdad, muchachos? Pizza familiar. Después de una pizza familiar, venga lo que le tengas que decir al chamaco. Pero aplica para los hombres. Claro, ¿quieres hablar con tu marido? Dele de comer. Los hombres con el estómago lleno, con la guardia baja. Lo que quieras, mi amor. Claro. Pero si lo quieres agarrar hambriado. Claro. Bravo nos pone. Si somos lindos, son afortunados porque somos nobles. ¿Verdad, muchachos? Aliméntenos. Claro. La regla sirve. Dice, el legado de los líderes cristianos. La tercera palabra clave de la definición es: el liderazgo lo hace en conjunto. La última parte de la definición. Un buen líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente la misión definida y en conjunto. De eso vamos a hablar. Este es el punto principal de esta conferencia y el punto principal de todo el liderazgo. Lo siguiente es importante. Un líder no es alguien
que hace todo el ministerio de una iglesia, sino alguien que atrae, desarrolla y despliega a otros para que hagan el ministerio con él. Lo voy a volver a repetir. Un buen líder no es alguien que hace todo el ministerio en la iglesia, sino alguien que atrae, desarrolla, despliega a otros para que hagan el ministerio con él. En otras palabras, Efesios 4, 11 y 12, Dios le ha dado a las iglesias líderes para, cito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para decirlo incluso de otra manera, los líderes deben reproducirse a sí mismos en el cuerpo si es que este cuerpo pretende permanecer sano. Esto es lo que sucede cuando los líderes trabajan en conjunto con otros en el cuerpo. Si usted y yo morimos o nos cambiamos del ministerio actual y si no hemos capacitado a otros líderes para que estén listos para ocupar nuestro puesto, entonces no hemos hecho bien nuestro trabajo. Es importante. La verdadera prueba de un líder no se trata simplemente del éxito en su misión en la actualidad, cuánta gente va a la iglesia, sino cómo se mantiene eso al transcurso de los años cuando él ya no está. Los grandes líderes desarrollan más líderes y se están multiplicando continua e intencionalmente. Eso es algo que es importante. Explico esto. La Iglesia Nacional Presbiteriana, por cuestiones de historia, se concentró en el sur-sureste de México. Las denominaciones presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, se reunieron en 1918 en la ciudad de Cincinnati y se repartieron el territorio nacional, pues porque así decidieron ellos. El sur-sureste le quedó a los presbiterianos. En el sur-sureste, al pueblo que usted vaya, a la comunidad que usted vaya, usted va a encontrar una iglesia presbiteriana. Es impresionante. En el sur-sureste, en zonas indígenas, las iglesias chiquitas son de 500 personas, porque tenemos iglesias de 15,000, 20,000 y 25,000. Impresionante. Yo viajé un día a la selva Lacandona. Había un espacio claro como este y todo, pues la selva, todo cerrado. Salieron y tocaron un cuerno, como en las películas. Y empezó a salir la gente como hormigas. Llenamos un templo de 15,000 personas. Los indígenas no tienen la noción de tiempo de usted y la mía. Por cierto, ¿qué hora son, pastor? 11:30. Ya voy a terminar. Se llenó el templo. Y tuvimos un culto como de 6 horas. Porque éramos 13 seminaristas y 2 profesores. Y ellos querían que todos predicáramos. 5 minutos en español, 5 minutos en celtal. Pues un sermonote. Nuestro maestro les platicaba que él venía de Holanda y les explicaba cómo era un avión y que el avión era del tamaño del templo y no lo podían entender. Luego aquel que les explica qué es un avión, ¿verdad? Porque creo que no valía la pena. Pero era impresionante. Y es impresionante cómo el presbiterianismo ha crecido en muchas partes. Usted va a Mérida, el pastor Ernesto Can pertenece a uno de los presbiterios grandes de Mérida, porque se han ido dividiendo por crecimiento, pero el de él se ha permanecido. Hay 58 iglesias, 58 pastores. Los seminaristas se apuntan en la fila a ver cuándo se muere el siguiente pastor para agarrar iglesia, porque no hay iglesias, ya no hay iglesias. O sea, si el seminarista quiere pastorear una iglesia, la tiene que plantar. ¿Verdad, pastor? Es impresionante, o sea, parece juego, pero no lo es en serio. Ahora, platico eso porque entonces el noroeste de México se quedó sin iglesias presbiterianas. Hay bautistas y hay metodistas. La Asamblea General de México en 2002 estableció un plan que se llamó 10 en 10. 10 ciudades en 10 años y empezamos a plantar iglesias en ciudades donde nunca había habido una iglesia presbiteriana.
Yo fui el primer misionero que salió a plantar la primera iglesia presbiteriana en la ciudad de Durango, Durango. Desde el primer día que yo llegué a Durango, con los primeros conversos, le eché el ojo a quien iba a ser mi sucesor. Manuel Santos. Fue ordenado en la reunión de presbiterio pasada. Es el pastor de la primera iglesia presbiteriana en Durango. Un duranguense pastoreando una iglesia en Durango. Yo planté, Manuel continúa y Manuel está preparando a su próximo sucesor. ¿Estamos bien? Y Manuel era un muchacho no cristiano, que llegó al cristianismo, que empezó a trabajar con jóvenes, que tiene un talento espectacular con adolescentes y jóvenes. Y ya le digo que ya no te queda, Manuelito, porque ya los años empiezan a pasarle, ¿va? Factura. Él sí tiene unas autopistas aquí arriba, se le está empezando a caer el pelo. Yo me pongo pelo artificial, por eso no se me cae. Sí, lo voy a confesar. Aquí tengo un clarito, pero como tengo mucho pelo alrededor, me lo peino estratégicamente, no se ve. Entonces, Manuel es el plantador ahora, es el pastor. Siempre que llegamos a un lugar, tenemos que orar por nuestro sucesor. Liderazgo, un liderazgo que influye, es un liderazgo que va haciendo el proceso. No es fácil, es bien difícil, porque generalmente nos cuesta mucho entender el proceso del liderazgo. Ahora, hay tal vez otra hora y media de conferencia, está escrito todo. Lo voy a dejar por escrito, porque quiero contar una historia aquí, hacer una pausa, que vengan preguntas, que tengamos tiempo suficiente para las preguntas y respuestas. No voy a terminar todo porque no nos va a dar tiempo, lo voy a dejar por escrito, ¿ok? Van a poder acceder todos al escrito y después nos ponemos de acuerdo tal vez con Póveda, y tal vez nos grabamos por Zoom, si nos quieren grabados, ¿verdad? Si no, está por escrito, no necesitan ver nuestro rostro. Pero me parece es importante. Ahora, hay más cosas porque la Biblia es muy profunda en el asunto del liderazgo. Jesús es el gran modelo de líder. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero nos encanta poner los ojos en los pastores. Quiero hablar a los pastores y a los presbíteros. Dios les ha puesto una responsabilidad en sus vidas ahora para pastorear a esta generación. Pero en esta generación está tu sucesor. Están los pastores que vendrán en la siguiente generación. Ahora. Yo veo las fotos del pastor, ¿cómo se llama el pastor? ¿Gatel? Gaete. Okay. Y aquí donde empiezo a platicar que su hermanita, que su sobrina, que la nieta de la nieta de la nieta, y yo, pues son familia, ¿verdad? Y empezamos a conocer, y los empiezo a conocer, todavía no los ubico, pero es bien impresionante ver cómo hay un legado, como el pastor dejó un legado. Quiero decirles esto porque creo que no se dan cuenta. Voy a poner el ejemplo y luego les cuento. Llegué a una iglesia, era una iglesia muy bonita porque todo era climatizado, pero en el clima principal había una mancha de humedad. Y le digo a los diáconos, ¿y esa mancha de humedad por qué no la quitan? Ay, pastor, tiene como 3 meses ahí, pero no sé si 3 meses o 3 años, pero sí la vamos a quitar. Pero se acostumbraron tanto a la mancha de humedad que formó parte del paisaje. Ustedes están acostumbrados a venir al campamento. Están acostumbrados a ver a las personas que vienen al campamento. Hay personas que han venido por 30 años al campamento, pero que no se congregan los domingos en las iglesias. Y hay que darle seguimiento como líderes. Y no estoy hablando a los pastores y a los presbíteros. Estoy hablando a todos los demás que somos cristianos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, bla, bla, bla. ¿Vamos bien? O sea, ¿no lo tiene que hacer el pastor? Yo le puedo hacer una llamada o no. Y lo puedo invitar a mi iglesia o no. Pero como nos vemos cada año, asumimos, no asuma. Asumimos que vamos todos a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? Y se van a sorprender.
Entonces, juntos, tenemos que orar por los pastores y los presbíteros porque tienen una carga pesada, dura. Es difícil el liderazgo, no es fácil. Hay soledad, hay llanto, hay dolor, hay tristeza. Y yo sé que a veces los muchachos necesitan ser escuchados. Y el liderazgo quiere escuchar. Creo que hemos visto una semana poderosa. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas con ustedes. Pero nosotros, no sé si nos pusieron atrás porque llegamos al último o era la mesa dorada, ¿verdad? Pero los podemos ver a todos. Es tan impresionante. Personas de la tercera edad, niños, adultos mayores, matrimonios, jóvenes, familias enteras. Mi amigo Pedro se va a ir al rato y me dice, Pedro es una cosita así. Me dice, pastor, me voy a Santiago. Pero no creo que se estuviera despidiendo mucho de mí, sino que creo que no se quiere ir de aquí, ¿verdad? Ay, Pedrito, lo abracé, yo también te voy a extrañar. Y tengo 3 días de conocer a Pedro. Y ya me encariñé con Pedro. Luego mi amigo Tomás, que me reta, digo, aguántame que estoy desayunando la deliciosa semola. Claro, si me interrumpe a medias semola, o semola, ¿cómo será? Semola. Aguántame tantito, tengo que tomar energía para tirar las pichites. Y es hermoso que los niños conectan. ¿Se da cuenta? Que conectan con el pastor, que conectan con los presbíteros, que conectan con los abuelos, a los abuelos conectando con nosotros. Es fantástico. Aquí lo tienen. Aquí está la revitalización que tienen. Siempre la han tenido porque tienen 30 años haciéndolo. Pero hay que darle seguimiento a los nuevos creyentes. Hay que visitarlos después del campamento. Hay que ir a ver a los enfermos. Los jóvenes reuniéndose con jóvenes, las mujeres con mujeres, los muchachos adultos de la tercera edad dorada. Todos vamos para allá. Yo tengo 51, estoy a 9 años de entrar al 6º piso y recibir mi credencial de descuento. Solo por eso quiero llegar a la tercera edad, ¿no? Te dan descuento en todos lados, ¿verdad? Los muchachos te dan el asiento. Fantástico. ¿Se dan cuenta? Aquí lo tienen. Tienen comunión, tienen adoración, tienen enseñanza de la palabra. ¿Se acuerdan del que les hablé de los grupos eco? Este es un grupo eco enorme. Aquí hay gente creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Por la manera en la que se tratan, por la manera en la que se aman. Líderes. Aquí están los líderes de hoy y los líderes que vamos a mandar a la sociedad. Jóvenes, termine su carrera. Sea el primero, sea cabeza y no sea cola. Sea el primero en su escuela, sea líder de su grupo, sea jefe de grupo, sea jefe de la sociedad. Involúcrese en su colonia, con el grupo de la comuna. Participe, trabaje, sea activo. Y de aquí van a salir los próximos pastores de la Presbiteriana Nacional de Chile. De aquí van a salir los primeros misioneros de la Iglesia Presbiteriana de Chile al mundo. Pero de aquí va a salir el próximo gobernador de la 5ª región, de la 4ª región, y algún día tendremos un presidente evangélico. Amén. Pero necesitamos empezar nosotros aquí. Liderazgo. El liderazgo no aparece abajo de las piedras. Tenemos que ser, y esto es lo que quiero dejar en su mente, intencionales. ¿Cuándo? Hoy. Termino. Hoy escuché una historia hermosa de esta hermosa dama que le llamó a una persona que vino, que la vio en su iglesia, le pidió su teléfono y la llamó y le dio seguimiento. ¿A quién le pidió permiso para darle seguimiento a esa persona? ¿A nadie? Su teléfono. Hay que tener su celular porque ya supe que tiene Zoom, que tiene tableta. A ver si nos hacemos amiguitos por ahí usted y yo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque esta mujer es un líder. Esta mujer es un ejemplo. Amén. Que nos dejó mal con la carrera.
Sí, claro, muchos no quisimos correr porque había mucho sol y la hermana iba adelante. Amén. Liderazgo, ¿estamos bien? Lo reto, este es el momento. Hemos hecho llamamientos, han hecho compromisos. No necesitas permiso para hablarle por teléfono a tu amigo no cristiano y invitarlo a tu iglesia. Háganlo. Presbíteros, pastores, líderes de damas, líderes de jóvenes, hagan el trabajo del ministerio y reproduzcanse. Y yo le aseguro que van a ver cosas grandes y maravillosas. Todo es proceso también. Es gracia, no es magia. Nos encantaría que las cosas cambiaran de un día para otro. Pero le aseguro, no hay una iglesia perfecta. En México tenemos los mismos problemas, de muchas formas. Entonces, ni están tan mal, ni están tan bien. Son una iglesia. Amén. Pero lo que el pastor nuestro y yo vemos al verlos a ustedes reunidos, no es más que la gracia de Dios aquí. Este campamento es algo fantástico. Síganlo haciendo. Yo asumo que tienen una lista de los que se fueron y vinieron y cuántos somos, cuántos seremos hasta el final, porque todavía vendrán algunos, ¿verdad? Retrasadón. Yo asumo que les cobramos la cuota toda la semana, ¿va? Para que comamos carne mañana todos, ¿va? Ya no, hermano, por favor. Yo sé que me encanta, hermano, pero hay niños que no la disfrutan. Bien, hermanos. Vengan las preguntas. Vamos a orar al final. Preguntas. Si no hay preguntas, hay sémola. Claro. Sí, sobra en la cocina. Sí, hermano, venga. Un micrófono ahí atrás, al hermano de morado. Aunque sea que llegue tarde. Ah, sí, hermano, la pregunta. Sí, venga. Buenos días a todos los que no he saludado todavía. La pregunta es, si bien sabemos que la gracia de Dios es la que hace que las iglesias crezcan. Amén. Usted ha hablado también de una forma de trabajo. Mi pregunta es para usted. De todo lo que dice o lo que han hecho, ¿cuál es lo más importante que hicieron y que fue la clave para que el trabajo funcione? Ok. Estamos compartiendo principios porque la combinación de principios bíblicos es lo que da el éxito. El evangelio, la oración, la predicación de la palabra, el discipulado, los líderes. La combinación de los principios es lo que da éxito. Hay muchas fórmulas. Por ejemplo, asumo que todos conocen a Rick Warren porque se volvió muy famoso. Y todos querían ser iglesias con propósito. Funciona. Pero como no te explica nunca los principios, en algún momento se va a tronar el modelo porque tú no conoces los principios. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es presentar principios. El evangelio, la combinación de los principios. Evangelio, oración, predicación, liderazgo, discipulado. La combinación de estos principios va a dar como resultado el éxito y la salud. Estamos hablando de salud, de la salud de la iglesia. Hay muchas formas, por eso estamos poniendo ejemplos, tanto el doctor Ucán como su servidor, de cosas que se pueden hacer que podrían servirles. Pero la pregunta es muy buena por lo siguiente. Yo fui plantador de iglesias la mitad de mi ministerio. 15 años de mi ministerio, yo planté iglesias. Como plantador de iglesias, pruebas, cosas, y cuando logras que algo tenga éxito, los demás te preguntan cómo le haces y explicas solo las cosas que sí funcionan. Por cada cosa que funciona, hay 10 que no funcionan. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo intenté en Durango poner como una cancha de fútbol y traer jóvenes para el fútbol, pero como yo tengo 2 pies izquierdos, pues no funcionó. Intenté también, intenté hacer muchas cosas al mismo tiempo tratando de hacer contactos. Te puedo contar las que me sirvieron en Durango, cómo me sirvieron en Durango, pero al final la fórmula siempre es la misma. Terminamos haciendo grupos pequeños, discipulando gente, pero la clave es mantener siempre fresco el evangelio, tener siempre, por ejemplo, en plantación de iglesias, yo tenía un equipo de 50 personas que oraban todos los días por mí.
es importante que estén orando. Repasemos los principios. El evangelio es fundamental. El evangelio se tiene que predicar, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Hacer un llamamiento en cada culto puede parecer después muy cansado. Hacer un llamamiento una vez al mes podría funcionar si la iglesia tiene muchos años, pero hay que hacer el llamamiento desde nuestra perspectiva teológica. Nosotros hacemos el llamamiento externo, pero solo el Espíritu Santo es el llamamiento interno. Solo el Espíritu Santo cambia y transforma, amén. Pero hay que hacerlo y hay que predicar el evangelio en todo lo que hacemos. 2, tiene que haber una vida de adoración del pastor, plantador, líderes, iglesia. Tiene que haber un respaldo en oración. Oración y ayuno, claro. Entonces, por ejemplo, yo hacía caminatas de oración en Durango, con los ojos abiertos, ¿verdad? Porque no, si me pueden atropellar, ¿verdad? Pero voy caminando en Durango. En Durango, cuando vayan a Durango, en la esquina de la plaza hay un círculo donde supone que se fundó la ciudad. Yo iba a ese círculo y me paraba y en el nombre de Jesús declaraba que yo había puesto mis 2 piecitos en este lugar y que en este lugar Dios iba a levantar una iglesia presbiteriana y que Dios iba a levantar un movimiento de iglesias presbiterianas y reformadas. No necesariamente la Iglesia Nacional, yo soy de la Iglesia Nacional. Hoy se está plantando la segunda iglesia presbiteriana y hay un movimiento de iglesias reformadas en Durango. Dios está haciendo un movimiento. Pero caminaba por las calles. Quería un local en una zona de la ciudad, me le eché a pie orando. Señor, aquí quiero un localito, ahí te encargo, este me gustó, ahí te lo dejo encargado. Sigo caminando, este también me gustó, este está mejor que aquel, prefiero este mejor. Y tenemos un local, y vamos caminando, yo en mi mente, ¿verdad? Porque si voy hablando, ahí va el loco, ¿ah? Sí estoy loco, pero no tanto. Caminatas de oración, ayuno. Tenía 50 abuelitas orando por mí, porque las abuelitas son buenas para orar. Amén. Las hitas, la hermana Juanita, la hermana Lolita, la hermana Petrita, las hitas, de mi grupo de hitas, pero eran ángeles que ya están orando por mí. Pastor, ¿cómo vamos? Y a veces yo, ay hermana, es que no parece que va a funcionar esto. No sé, desanime pastor, aquí estamos con usted orando. Y Dios hizo la obra. No la hice yo, la hicieron las hitas. La hermana Juanita, la hermana Lupita, la hermana Juan. ¿Estamos bien? Orando. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo has orado por tu pastor? Ups. Ay, eso dolió. Ahí les va. Hay un manual de plantación de iglesias que con mucho gusto se llama Caja de Herramientas. Con mucho gusto, si los pastores lo quieren ver, pueden revisar. Yo tengo el manual, está en audio en los estudios y van siguiendo el manual. La primera vez que yo fui a plantar una iglesia, me dieron mi manual, mi caja de herramientas y ya empecé con mi caja de herramientas. Era cassette, pongo la grabadora. Ahí después les explican sus padres. Y el autor, bienvenido a la caja de herramientas, bla, 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 bla. ¿Has orado por lo menos 10 horas por tu proyecto? Doblar rodillas. No 10 horas, de a 2 en 2, ¿verdad? Porque se está. Yo tuve que conseguir unas rodilleras, ¿verdad? Pero ya oré 10, ahora sí, seguimos. ¿Has ayunado por lo menos? Otra vez. Pero si no hay oración y ayuno, no hay poder. ¿Estamos bien? Y ahí le va a seguir. Y el manual explica estrategias de cómo planificar culto, la adoración, el estilo, la predicación. Todo lo explica y todo está en audio. Ahora están en audios digitales, en MP3. No sé si todavía funciona el MP3, pero ese es el que tengo yo. Tengo los PDFs, lo pueden revisar los pastores con mucho gusto. Ahora, el punto es la oración, evangelio, oración, discipulado, como le estoy diciendo, así lo hacía con los nuevos. Le expliqué lo de contactos, amistades, presentaciones del evangelio, se los expliqué, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo un nuevo, manito Ucam, vamos juntos, le voy a enseñar cómo hacer contactos. ¿Cuándo puedes? Tal día. Vamos, paso a la gasolinera, me bajo en la misma estación, en el mismo horario. ¿Cómo estás, Juanito? ¡Qué gusto! ¿Cómo está, don Esaú? Su excelentísima, ya dije que me digas mi excelentísima, soy pastor. Ponme gasolina, ¿cómo está tu esposa? ¿Cuándo vas a ir a la casa? ¡Qué padre! Y el otro está viendo. Yo, ¿qué hora vamos a hacer contactos? Estoy enseñando cómo se hace.
lo voy a invitar a un café y viene la mesera. ¿Cómo estás, señor Reyes? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hija? Estoy orando por tu hija. ¿Ya qué hora vamos a hacer contactos? Te estoy enseñando cómo se hacen. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Todos los, no sé si ahora, antes se recargaban los cartuchos de las impresoras. Sí, también, ok. Yo iba al mismo lugar con la misma persona. Hasta que un día la muchacha me dijo, ¿no está su cartucho listo? ¿Quiere esperar? Sí, tomé el periódico. Me dice, oiga, don Esaú, ¿usted a qué se dedica? Soy pastor de una iglesia, estoy plantando una iglesia. Ya decía yo que este hombre se dedicaba a algo así. ¿Por qué? Pues se le ve algo como, yo creo que era mi aureola. Sí, claro, sí, la presencia del Señor destallando sobre mí. Y le empecé a compartir el evangelio y le invité a mi iglesia el domingo. Contactos, amistades, relaciones, presentaciones. ¿Estamos bien? Pero es un proceso. Otra vez, evangelio, oración, discipulado, liderazgo que se modela, que faculta, todo combinado, procesa, no importa el método. Sí tienen que escoger un método, pero decidimos no presentarles un método porque es muy fácil decirles, Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile, la respuesta que Dios les ha mandado es hacer 1, 2 y 3. Y todos deben hacer 1, 2 y 3. Habrá quien le funcione y habrán que digan, esto es un fraude. Claro, porque seguir solo pasos no funciona. Yo en alguna ocasión fui a la iglesia de Sarawak a hablar con Rick Warren, a tomar el entrenamiento, llevé a mi equipo y regresé a México apantalladísimo. Porque si ha ido a Estados Unidos, sí es el primer mundo. O sea, es impresionante la lana que tienen para todo. Yo regresé muy apantallado y le puse a mi iglesia Puente de Gracia, una iglesia con propósito. Y de ahí para abajo copiar y pegar todo lo que ha dicho Rick Warren. Claro, me puse creativo con el nombre, ¿verdad? Pero hasta ahí. Y cometí un error de liderazgo. No, Rick Warren tiene pastor de evangelismo, pastor de adoración, pastor de comunión, pastor de administrador. Entonces yo nombré pastor de evangelismo, pastor de esto, pastor de esto. Pues todos éramos pastores, nadie quería trabajar. Claro. Llegó el momento en que teníamos 65 grupos pequeños de estudio bíblico. Y yo estaba como trompo chillador porque yo atendía 42 o 43 grupos pequeños todo el día, para arriba y para abajo. ¿A qué horas crees que preparaba el sermón? El sermón era malo. Y mis pastores se me salían a la hora del sermón con mi contrapastor, copastor, perdón. Y se hizo un pleito, se hizo una división, una cosa horrible. En otro tipo de conferencias se los platico porque se puso bueno el pleito. O si quieren saber el chisme, con un vasito de sémola, lo suelto todo. Y se dividió la iglesia. Y yo tuve que reestructurar todo. Claro que mi presbiterio me regañó por andar poniendo un modelo que no es presbiteriano. Salí regañado. Pero tenía razón. El sistema de ancianos o presbíteros es para mi protección, para su protección. Y yo no era Rick Warren, ¿verdad? Claro, yo tengo la mitad de la estatura de Rick Warren. Es la mitad de la unción nada más, por eso no funcionó. Entonces, funciona el modelo, si lo copias y lo pegas, puedes tener resultados, pero si no está basado en principios bíblicos, va a tronar. Por eso insisto, evangelio, oración, palabra, discipulado, liderazgo. Los principios modelados producen poder. Escojan un método bíblico. Hay muchos métodos bíblicos, hay muchas formas bíblicas de hacerlo. Yo le aseguro, hermano, que la combinación de todos estos elementos, probando con métodos en particular, con mucho gusto, tanto el pastor, el doctor Ucán como su servidor, si se sientan en particular y la IDNA lo coordina,
con mucho gusto nos podemos sentar en particular con un pastor, con su equipo de líderes, escuchar su contexto, saber cómo está, cuál es su situación como congregación o como iglesia y dar sugerencias ya prácticas de todo esto que estamos haciendo, de cosas que podrían hacer que no son infalibles. Les pueden fallar todas, pero eso va a producir creatividad y puede ser que alguna cosa que sí se les ocurrió a ustedes y nos pueda servir a nosotros. ¿Vamos bien? Eso es parte del proceso. ¿Otra pregunta? Por favor. El micrófono, por favor, aquí para nuestro hermano Jorge. Ahí atrás levantaron la mano igual. A ver, ¿dónde levantaron la mano atrás? Ok, ahorita vamos ahí contigo. Primero aquí Jorge y luego allá. No, tú primero porque está el micrófono aquí. Ya, primero los más jóvenes, hermano. No, tú estás joven. Como compañero de escuela. Está bien. ¿Cómo usted recomendaría un cambio de liderazgo según la etapa de edad o los estadios, decía Piaget, ¿cierto, maestra? Un recambio de edades de liderazgo. Yo fui líder hasta los 30 años, buen líder de jóvenes, 35. Yo a los 40 comencé a mirar a los adultos, a los jóvenes adultos, y después los adultos jóvenes, ya estoy haciendo mi tesis en adultos mayores, cómo evangelizar a los abuelitos no cristianos. Estoy escribiendo mi tesis y me la tiene que aprobar el seminario. Amén. Así estoy escudriñando. Claro. Ratón de biblioteca. Entonces lo que digo es, ¿hay alguna estrategia para ir cambiando a medida que uno cambia de edad? Ir enfocando nuevas edades para que sea más efectivo. Eso. Hay un rango de edad obvio de influencia de un líder por su propiedad. Obviamente, por ejemplo, en plantación de iglesias explicamos, si yo quisiera plantar una iglesia ahora, yo tengo 51 años. De 51 hasta 80 y muchos le llego fácil. Pero hacia abajo mi rango se reduce. Puedo ser muy efectivo con personas de 40 para acá, pero con jóvenes de menos de 40 necesito una persona que trabaje conmigo, que tenga la visión, que vaya para donde yo voy, para que él pastoree de 30 hacia abajo, y necesito a alguien de 20 hacia abajo y necesito a alguien hacia abajo. La edad sí importa. Al final, un buen líder no tiene que ver con la edad. O sea, hay líderes de mucha edad que mantienen un gran equipo de liderazgo, pero es un proceso. Otra vez, la combinación de los principios permite que el líder que está consciente de sus propias limitaciones de edad. Por ejemplo, yo siempre me he resistido a atender a adolescentes. Pues porque yo, no sé si conocen a Timbiriche, pero yo me quedé de Timbiriche para acá. Un grupo de pop rock de los 80s, de allá para acá. O sea, de los 80s para acá. Yo la música que escuché es pop rock de los 80s. Entonces, hoy escuchan los muchachos un tipo de música que uno le escucha. Yo estoy viejo, no se entiende, pero es que yo estoy viejo. Porque es como la hacemos, no es que la hacemos la perfección del oído. Pero mi papá, cuando oía la música de jovencito, cuando yo era jovencito, yo escuchaba a Juan Gabriel. Que ahora los muchachos, no, hombre, está anticuado. Pues sí, pero era el hit de la época, pues. O Rigo Tobar, o no sé. Música vieja para los muchachos. Pero eso pasa. Entonces es importante que el propio líder esté consciente de su propiedad y vaya extendiendo y capacitando hacia abajo para atender. Claro, un buen líder es escuchado por niños, jóvenes, adultos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo soy pastor oficiante en una iglesia. Actualmente no estoy de una iglesia de tiempo completo con el puesto que tengo de coordinador de ministerios hispanos de MINS. Viajo por toda América Latina y estoy 1 o 2 domingos al mes en Monterrey. De hecho, me imprimo. Tengo una impresión de cuerpo completo que usted entra a mi casa y me ve sentado en el comedor. Sí, pues para que no va a entrar ladrón. Mira, ahí está el pastor. Pero a esa iglesia voy una vez al mes porque soy solo pastor oficiante. Creo que le llaman aquí presidente consistorio. Ok. Yo soy pastor oficiante. El primer domingo del mes, yo
Debajo del púlpito me ponen aquí un banquito chiquito, me siento y me sientan a los niños alrededor en un semicírculo. Y yo doy un sermón de niños. 5 minutos. Les enseño una historia, aprendemos un texto, salen los niños, porque yo creo que es importante que los niños tengan una conexión con su pastor. Y lo mismo hago con los adolescentes, lo mismo hago con los jóvenes, lo mismo, predico, doy la Santa Cena, trato de mantener una conexión, pero el lenguaje no es el mismo. Obviamente un pastor, tenemos un líder de jóvenes que trabaja con los jóvenes, que conecta con los jóvenes, que está más cerca de los jóvenes, pero yo superviso, yo entreno, yo capacito y paso tiempo con los jóvenes. Siempre he intentado tener un pastor más joven, porque los jóvenes ocupan mucha energía. Pastor, vamos a jugar fútbol. Y yo yo juego fútbol a alto nivel 5 minutos. Claro, después de 5 minutos se me empieza a desarmar todo. Y si no me dan sémola, pues más, menos, ¿verdad? Entonces, no puedo, o sea, no me da mi condición física. Porque toda mi condición rinde a máximo nivel de primera división 5 minutos. Entonces ocupo un pastor joven. Tenía un pastor que se los llevaba, a los muchachos les gusta trepar cerros, no sé por qué. Bueno, en mi época, ¿va? Y ahí van a trepar el cerro. Pues ahí va el copastor, ¿verdad? Porque yo aquí aso la carne, en Monterrey asamos carne, yo aquí aso la carne, soy el pastor de mis jóvenes, porque llegan y están hechas las salchichas, los cirlones, y a comer, muchachos, y comen como pelones de hospicio, como si no, parece que nunca hubieran comido. Es increíble. Pero ya que los ablandé con la comida, ahora sí les caigo encima con el sermón. Claro, porque me escuchan. Importante, no soy su amigo, soy su pastor. Tiene una relación de autoridad conmigo. Pero juego con ellos, río con ellos. Por ejemplo, los llevé al cine a ver Avatar. Todos fueron conmigo a ver Avatar. Era plan con maña. Porque después tuvimos 4 semanas donde yo analicé la filosofía posmoderna que Avatar presenta y presenté la apologética bíblica. Se quedaron ojo de chícharo porque, no habíamos visto que era eso. No estoy diciendo que no lo vean porque yo fui a verla con ellas, tienen unos efectos especiales espectaculares. Pero tienen que aprender a ver con el entendimiento. ¿Vamos bien? No te pido que... Imagínate que te subes al camión y el chofer lleva su rola. No le vas a decir, oiga, apaga esa música porque mis oídos santos no lo permiten. No la va a apagar, te va a bajar del autobús primero. Pero tienen que aprender a escuchar y a ver con el entendimiento. Hay una película, creo que lo hablé cuando hablamos de posmodernismo. Es una película vieja, Espantatiburones. Un tiburón que no come peces, que es rarito. Su papá es un gángster y quiere que coma peces. Y entonces, pues al final el papá lo acepta. ¿Qué le está diciendo a los niños? Que ser diferente. Está hablando de la homosexualidad y el lesbianismo, que hay que aceptarlo. Y eso tiene 20 años. Disney es la gran promotora de la ideología de género. No estoy diciendo que no lo vean, lo que estoy diciendo es que aprendan a verlo con entendimiento. Y yo voy con mis jóvenes, vamos al cine. Usted invita a las palomitas, vas a decir, no, papá, ustedes me invitan a mí. En Monterrey venden palomitas con chetos y palomitas con doritos. Solo por eso voy al cine. Una Coca Light, venden unas Cocas Light así abusivas, ¿verdad? Y yo voy con ellos. Tomemos palomitas, nachos, queso, un buen hot dog, un completo. Pero luego se sientan conmigo y se sientan las 4 o 5 semanas. Viejo, esto es todavía más viejo. ¿Se acuerda del Código Da Vinci? Salió la película. Yo leí el libro, renté una sala para llevar a mi iglesia. Vamos a rentar una sala. Y luego prediqué 7 semanas en contra del Código Da Vinci. Y la iglesia estaba a reventar. Y mucha gente se convirtió porque es mentira lo que está diciendo el hombre. Pero bueno, ¿quién tiene que decir la verdad? Nosotros los líderes de este mundo.
Amén. Entonces, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estoy poniéndole ejemplos de cosas que hacer, no las tienen que hacer. No quiero que vayan y digan, el pastor nos mandó al cine. Yo no dije nada. Ya, sí, que después nosotros vamos el martes. Entonces, cada contexto es diferente, cada lugar es diferente, cada cosa es diferente. Necesitan aplicar los principios: evangelio, oración, predicación de la palabra, discipulado, liderazgo, a su contexto, a su realidad, a su iglesia, adaptarlos y empezar a hacer cosas y a probar cosas. ¿Se van a equivocar? Sí. 9 de cada 10 cosas que prueben no van a funcionar. Pero cuando encuentren una que funciona, de ahí se agarran. Yo les aseguro que cuando empezaron con el campamento hace 30 o 40 años, cuando empezaron con el campamento, hubo una primera vez. Siempre hubo una primera vez. Y esto funciona. Funciona con 400 y funciona con 300 y funciona con 50. Esto funciona. Aquí está. Esto es bueno. Esto ya lo hacen. ¿Se puede mejorar? Claro. Imagínense tener 2 Peggys idénticas. ¿Para qué hay que reproducir al líder? Claro. Ya me imagino las hijas de Peggy. ¡No! Hay que reproducir líderes, amén. Otros que hagan deportes, otros que esto, otros que lo otro. Entonces, piensen en eso. Esto se puede mejorar. La experiencia puede ser mejor. Sincémola. Claro. Bien. Allá atrás había otra pregunta y ya vamos a terminar. ¿Había preguntas atrás? A ver, hermano, por favor, denle un micrófono. Sí, el pastor al inicio de su exposición del día de hoy, usted señala que hay buenos líderes y malos líderes. Así es. Los buenos líderes influyen, o sea, ambos influyen en las masas, claro, para cumplir el objetivo final, el objetivo general. Y el buen líder nos va a llevar a un buen objetivo. El mal líder no van a cumplir el objetivo general porque no es un buen líder. Nosotros estamos enfocados ahora en este medio, un medio cristiano, un medio donde se habla de Dios, se practica la palabra de Dios, se lee, se estudia, se analiza, y estamos en este medio analizando un líder. Y estamos enfocados en eso, en Amén. el líder en nuestro medio. Pero debemos entender claramente que los terroristas están muy bien organizados. También hay buenos líderes y malos líderes para lograr su objetivo. Los narcos están muy bien organizados y tienen buenos líderes y malos líderes para lograr su objetivo. La delincuencia ahora está entrando en nuestro país por el norte, el Tren de Aragua, y están muy bien organizados. Y son unos delincuentes en potencia, muy bien organizados, que tienen buenos líderes y malos líderes. ¿Dónde voy yo? Hoy estamos en este medio, pero nuestros jóvenes líderes, nuestras señoritas adolescentes, que están tomando un liderazgo en la iglesia, en marzo, los primeros días de marzo, se van a la universidad, se van al colegio, algunos quizás se van a trabajar, unos adultos se van a trabajar y se van a encontrar con un líder que no es de este medio. Y van a tomar parte con ese liderazgo. Y en el momento no va a haber oración, no va a haber ayuno, ¿no es cierto? Para estar, pero no va a haber sémola, para estar preparados. Entonces, creo yo que es lícito y es menester y muy necesario que nosotros, los líderes de nuestras congregaciones, los pastores, presbíteros, diáconos, podamos nutrir de una forma, con harta sémola, amén, a toda
nuestros jóvenes para que ellos ya vayan preparados para enfrentar un liderazgo que no nos conviene muchas veces. Amén. Entonces, me gustaría, y usted tiene muy clara esta visión, Amén. me gustaría que usted retomara un poquitito este tema Claro. y pudiera hacer una... Es importante, por ejemplo... perdón. Sí, perdón. Y segundo, que dicho sea de paso nada más, en el tema de ¿cuánto se llama? De ir y hacer contactos, en mi caso, no sé en el caso de los demás, pero en mi caso, y es personal, y primero le doy gracias a Dios y también a mis padres, porque ellos me pusieron por nombre Melquisedec Lutero. Entonces yo me presento en una ventanilla, cualquiera que sea, banco, en cualquier parte, no es necesario que yo haga contacto. Ellos hacen contacto conmigo. Melquisedec, no lo he escuchado nunca. Es que no, mi primera respuesta es que no has leído nunca la Biblia. Claro. Y por ahí empiezo. A veces no hay el tiempo suficiente, claro, pero por ahí empiezo. Así que doy gracias al Señor y a mis padres por el nombre que me pusieron, porque amén, me ha ayudado mucho para el contacto. Amén, amén. Gracias, hermano. No, y Lutero más, ¿verdad? Bien, creo que es importante porque, por ejemplo, ayer expliqué a los jóvenes un método de lectura de la Biblia muy fácil. Necesitan tener un método de lectura bíblica diaria. Cuando tú le preguntas a un joven, ¿lees la Biblia y oras las dos cosas juntas? La respuesta 9 de cada 10 va a ser no, porque medio oran, pero no leen. Se tienen que hacer las dos cosas juntas, porque si solo oran es monólogo, de aquí para allá, y se ocupa de allá para acá. Entonces, enseñar un método de estudio, de lectura bíblica simple, sencillo, amigable, y poco a poco, conforme van profundizando, van a ir trabajando. Hay una cosa que deberían de meditar el liderazgo, puede ser las propias iglesias, pero puede ser el liderazgo del presbiterio, es un pastor que se encargue de los universitarios y que esté en contacto con ellos. Mi pregunta sería, no me la contesten, ¿tienen los contactos de todos los jóvenes que van a la universidad? ¿A qué universidades van? Y alguien les da un seguimiento mientras están en la universidad de estar leyendo tu Biblia, estás orando, te manda un devocional. Ahora con las redes sociales es bien fácil. Obvio, no pueden tener Facebook, pero no creo que tengan Facebook. Debe ser Instagram o TikTok o alguna otra cosa nueva que haya por ahí. Pero sí se puede, hay que crear contenido para eso. Entonces, lo que dice el hermano Melquisedec es fundamental. Necesitamos nutrir a nuestros hijos con la palabra, mucho. Ellos tienen que aprender cómo hacerlo solos. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero hay que enseñarle, al niño chiquito le das incluso en la boca o no. Pero después hay que enseñarle a producirlo. Entonces, todos los jóvenes deberían de poder tener un método. Lo expliqué a los jóvenes ayer. Con mucho gusto, hermano Eliezer Póveda, tal vez podemos hacer un TikTok o algo en Instagram para explicarlo brevemente y sirva para todo mundo, porque es muy fácil. Y eso permita que ellos lean su Biblia. Si ellos leen su Biblia, si ellos están orando, tenemos que conectarlos con movimientos universitarios, porque hay movimientos en las universidades. Compañerismo estudiantil tiene un movimiento. Si me lo permiten, al líder de jóvenes, si nos sentamos un ratito, yo tengo aquí en mi iPad, no tengo internet aquí, pero tengo las aplicaciones. Hay aplicaciones ya hechas para universitarios, para hacer evangelismo con universitarios, para compartir el evangelio con universitarios y para discipular universitarios. Todo está en una app. Hay apps donde tú tienes tu app y le compartes a tu compañero y él tiene el folleto ahí en su pantalla y tú lo tienes en tu pantalla y estás compartiendo el evangelio. Hay un montón de cosas ya hechas. Necesitamos conectar a nuestros jóvenes con toda la producción digital que hay para ellos hoy, porque ya hay quien lo está haciendo. Entonces, con mucho gusto también, hermano, los líderes, yo debo tener una conferencia en PowerPoint sobre el evangelismo y la tecnología. Y ahí están todas las apps y todo. Está muy padre porque así pueden compartir su fe
es importante que los padres, el que sean universitarios no quiere decir que pueden hacer de su vida lo que quieran. Que siguen siendo hijos bajo autoridad hasta que se casen y salgan de blanco. Recuerden que somos pactuales. Los hijos salen de la casa casados, de blanco. Las niñas, ¿verdad? Los niños de otro color, pero de blanco. Bien casados, porque dejan la autoridad de su padre y pasan a la autoridad de su esposo, en el caso de las mujeres, o los hombres pasan a ser autoridad. Yo tengo una hija que hoy tiene 26 años, la que me acaba de ser abuelo. Tengo un nieto de 12, 14 días, preciosísimo. Quien quiera ver fotos, puedo tener una sesión especial solo para eso. Pero esa niña me siguió a mí sus 25, 26 años, el tiempo que estuvo soltera. ¿A dónde vas? Aquí estaría conmigo si estuviera soltera, porque ella no me dejaba viajar solo. ¿A dónde vas? Voy a Chile a un campamento. ¿Y por qué no, mamá? Por la razón que tú quieras. Yo voy contigo. Bueno, pues vamos. Sí. Que nada debe, nada teme, ¿verdad? Por eso me traje al pastor Ucán, porque si no me regañan en mi casa. Nos venimos tomando fotos y bienvenidos a Chile y le mando. Mándalo. Hablo de mi esposa y el poder se siente. Le mando la foto, mándale a tu esposa. Y no hay agüita, que él se encarga de agüita. Bueno, no me den sémola, por favor. Siento el poder. Y entonces la niña me seguía a todos lados. Pero me encanta mi hija. Se casó y está con su marido. No está en mi casa. Sigue a su marido. Su mamá se fue con una tía a los Estados Unidos y me llama. ¿Qué vas a comer hoy? Porque no está la mamá. Pues pensaba hacerme esto y esto. Vente a la casa. Atiende a su marido, me atiende a mí. ¿Cómo cree que me siento yo? Claro, pero pasó de mi autoridad a la autoridad de su marido. Amén. Y entonces, como yo no tengo una iglesia fija, me dice, papá, vamos a buscar una iglesia, porque mi esposo quiere ir a una iglesia todos los domingos. Sí, mijita, su deber es seguir a su marido. Quiero que esté conmigo, pero su deber es seguir a su marido. No le voy a decir jamás, no, mijita, ¿cómo me voy a sentir traicionado que te vas a otra iglesia? No. Vaya con su marido. ¿Sí me entiende? Lo que quiero explicar aquí es que se modela el liderazgo a los hijos, se enseña a los hijos y luego ellos crecen. Tenemos que confiar en lo que enseñamos. Entonces, cuando van a la universidad, los enseñamos de niños, los pastoreamos, pero yo sí sugeriría un presbítero o los consejeros de jóvenes deberían de saber quiénes están en la universidad, en qué universidad están, saber si compa tiene trabajo, referirlos con compa para que estén en un estudio bíblico y estén compartiendo el evangelio. Y si se anima el liderazgo de la ITNA, hay una denominación en Estados Unidos que tiene un movimiento que se llama Jóvenes Universitarios Reformados, y que entrena, ellos estarían dispuestos a entrenar a jóvenes universitarios, a jóvenes que están en universidades actualmente, para que hagan ministerio universitario. Pero eso implica hacer evangelismo en las universidades. Funciona. El punto es, necesitan buscar cómo dar seguimiento, primero, cómo tener contacto con ellos, y tal vez ahí nazca un movimiento universitario donde alcancen universitarios y nutran las iglesias de donde estén las universidades, que asumo que no todas están en Santiago. Entonces, y eso puede funcionar. Pero sí es muy importante lo que el hermano Melquisedec dice. Necesitamos enseñar a los jóvenes y estar al pendiente de ellos, porque si damos por sentado que van y se ausentan de la iglesia por lo que sea, y cuando regresan ya no creen en el Señor, pues es que fueron influenciados por liderazgos equivocados y nosotros no pusimos atención. Y el que no estén en la iglesia no quiere decir que dejan de ser miembros cuando son universitarios. En México se van con permiso. Le piden permiso al consistorio para irse a otra ciudad a estudiar. Y no es que lo necesiten, es porque necesitan el respaldo espiritual del consistorio. Yo he recibido universitarios de Tabasco, de Mérida,
que me habla su pastor, oye, te encargo, va mi joven, es bueno para la guitarra, va prestadito, porque va para estudiar y regresa. Y yo pensando, deja que se enamore aquí, va a ser que aquí se queda. Sí, claro, porque las regias son bien mandonas. Aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces deja que se enamore, tú no te preocupes, aquí nosotros nos encargamos. Y hay muchos que se quedan, pero hay muchos que se regresan. Y cuando se regresa, oye, ahí te lo mandé de regreso. Ya nosotros lo educamos, las mañas ya las traía desde Mérida. Claro. Seguimiento. Entonces, yo sugeriría, si un estudiante de la iglesia del pastor Joel se va a estudiar a una región donde está el pastor Lobos, pues le hablas a Lobos y le dices, oye, ahí va fulanito, ahí te lo encargo, y ahí Lobos lo integra a la iglesia. No ocupamos cartas, una llamadita de los presbíteros, de los padres. Hay algo que yo vi aquí que me parece fantástico. Si me dicen a mí cómo definiría a la IDNA en una palabra, mi palabra sería familia. Ustedes son una familia. Como todas las familias, se pelean, se enojan, se disgustan. Ahí no están a gusto con unas cosas, están muy a gusto con otras. Es una familia. Pero yo que estoy en la mesa VIP y los veo, es fantástico. Familia. Y entonces, yo creo que se conocen de toda la vida. ¿Por qué no le puedo hablar al pastor de la otra iglesia y decirle, o al preguntarle a mi pastor, y el pastor, ¿quién es el pastor en tal lugar? Y encargarlo, encárguenlo. Yo creo que eso funcionaría fantástico. Hay que buscar cómo dar seguimiento. Yo creo que es importante, otra vez, modelar los principios y luego buscar cómo aplicarlos. ¿Habrá otra pregunta por acá? ¿Ya no? ¿Acá ya no? ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano? ¿Ya se acabó? ¿Aló? Ya se acabó, muy bien. La última pregunta, Ya. venga. No es una pregunta en realidad, sino que decir que todo lo que usted ha dicho sobre el liderazgo es tan importante, ¿cierto? Y yo le agradezco los ejemplos que dio porque creo que son ejemplos de los actualizados, ya donde está como la realidad la cual usted aplica con sus jóvenes. Yo creo que eso también es súper importante, que nos vamos actualizando, porque los chicos siempre son abiertos a escuchar a las cosas que a ellos también les interesan. No solamente, bueno, obviamente siempre usted está aplicando la palabra, lo llevó al cine, luego les habló, los universitarios, lo mismo. Y yo le iba a decir esto, que igual, o sea, si cultivamos o creamos buenos líderes, obviamente a la larga vamos a tener influencia con esos líderes, buenas influencias en nuestra iglesia y afuera, ¿ya? Pero esos líderes se tienen que formar, ¿ya? Tenemos un campamento, o sea, yo pienso, tenemos un campamento donde se pueden formar líderes acá antes del campamento, no sé, hagamos un campamento de juveniles, ¿ya? Donde esté auspiciado por las iglesias. Hay personas acá que podemos trabajar, cocinar, gratis, voluntarios. ¿Por qué hacemos voluntariado a veces en otras partes, afuera? Podemos hacerlo acá, ¿ya? Donde los chicos no tengan que pagar una pensión, sino que están financiados por cada iglesia. Prepararlos. ¿Por qué digo esto? Porque los niños de 11, 12 años, o 15, 16, yo siento que guardan muchas cosas dentro de ellos. Todos vivimos una historia desde chicos con nuestros padres, ¿cierto? Y muchas veces no tienen la confianza para contar o decir las cosas que le han sucedido, ¿ya? Y creo que las instancias de la naturaleza, los juegos, las cosas se van dando para que los chicos se vayan abriendo. Una fogata, bueno, que ahora es difícil hacer fogata por los incendios, pero yo desafío, podemos hacer un campamento. Acá hay buenos líderes, no sé, promocionar el campamento. Ya, no solamente el coordinador acá que lo ha hecho súper bien, pero yo creo que también falta ir a las iglesias durante el año. Ya, hay muchas ideas que se pueden dar y yo eso es lo que digo, cuando uno da ideas o otra persona, recíbanlas, porque son ideas en las cuales muchas veces, no. Entonces llega la carta, y lo digo sinceramente, llega la carta, no. Y para atrás el proyecto.
Entonces eso es triste, ¿ya? Yo no he hecho nunca un proyecto en todo caso, porque no lo he hecho, pero yo tengo hartas ganas de tener como un mini campamento antes, con jóvenes, con adolescentes. Creo que es súper importante, porque los niños están dañados muchas veces, y yo lo veo a diario, y muchas veces son niños cristianos que luchan con ese ambiente en sus colegios. Muchas veces callan por ser cristianos, ellos mismos callan, porque si no viene el bullying. Entonces ellos necesitan las herramientas para poder defenderse en sus colegios, en la universidad, etc. Amén. Eso. Puestos de pie, vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias porque hemos podido reflexionar sobre el liderazgo. Creemos, Señor, que tú has puesto a los líderes de esta denominación, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de damas, líderes de jóvenes, líderes de niños, que levantarás en esta generación a nuevos líderes para que la Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile se convierta en la denominación más importante de este país, referente e influyente en la cultura, el arte, la ciencia, la educación, en iglesias relevantes, donde las personas anhelen conocer a Jesucristo. Gracias, porque sin duda estamos, tanto el doctor Ucán como su servidor, felices de estar entre esta hermosa familia de la IBNA. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Joel. IBNA Medios.